Hola team, continuando con esta serie de videos, estamos en el apartado de Symfony. Bien, Symfony es un framework para creación de aplicaciones basadas en PHP. Aparte de conforme fue evolucionando Symfony desde su versión 2, 4 y ahora en la versión 6 que estamos, obviamente va cambiando de lógica y ya no solo se centra en un framework de desarrollo para aplicaciones web, sino también para comandos de consola y etcétera, todo lo que tiene, ¿no? Para poder instalar o descargar Symfony, accedemos a la página oficial de symfony.com. Una vez estamos en symfony.com, simplemente nos da esta opción, nos muestra aquí cómo poder ejecutar, cómo trabajar. Nos vamos a documentación, nos vamos a setup e instalación. Bueno, todo está en inglés, pero bueno, más o menos ahí lo tenemos y nos da un poco los requerimientos mínimos de software que tenemos. Recuerda ver el video de configurar Docker, que te lo dejo acá, pero si no quieres trabajar y tienes tú tu propio WAM, exam o cualquier forma, no sé, o una máquina virtual donde tienes levantado tus servicios, recuerda que necesitamos de PHP versión 8. Necesitamos MariaDB o MySQL en sus últimas versiones para poder trabajar y obviamente en el PHP tener instalado Composer, porque lo puedes levantar Symfony de dos maneras, con Composer, o lo que yo te recomiendo también es instalar el CLI de Symfony, que nos ayuda a trabajar. Entonces pulsando aquí el CLI te da la opción para descargar para Mac, que es mi caso, sino para Linux, que es de esta forma, que si ves el curso como te mencioné de Docker, ya viene por default esto en el contenedor, ya viene instalado toda esta opción y tú tienes acceso al CLI de Symfony, ¿vale? Si nosotros venimos a lo que es el código, vamos a cambiar de pantallas. Nosotros venimos al código y venimos al Dockerfile, como bien te mencionaba en el video anterior. Tú tenías la opción ya de instalarte lo que estamos aquí instalando, el Symfony, y aquí ya venía el CLI. Entonces tú cuando accedes a tu Docker ya tienes el comando CLI instalado y configura también el Git, ¿vale? Entonces tienes estas opciones, que te recomiendo esta opción. Si vas por tu cuenta y no quieres trabajar con el Docker, pues recuerda, si puedes acceder a tu PHP e instalar esto, genial. Y si no, con el Composer también lo puedes ir trabajando, ¿vale? Con Composer tienes toda la opción de ir instalando y creando un proyecto de Symfony. Aquí está cómo instalar Composer, si quieres hacerlo de forma normal. Vale, perfecto. Entonces aquí ya nos da la opción de cómo crear. Tenemos dos opciones de crear una aplicación en Symfony. La primera, que es con Symfony New, el nombre del proyecto, y menos menos web app. Que antes, si recordamos la versión 5, había la versión menos menos full, ahora es la versión menos menos web app, que nos da para crear una web tradicional, que ya vendrá con el tema del Doctrine para conexión a base de datos, viene con el tema de los formularios, viene con los serializadores, todo viene ya instalado. Y la otra opción con la que vamos a trabajar, como bien menciona aquí, para correr microservicios, aplicaciones de consola o APIs, que en este caso es lo que vamos a trabajar en este curso. Un Symfony New, nombre del proyecto, ¿vale? Entonces aquí te da todas las opciones, cómo acceder, aquí cómo acceder a los composers. Si tú quisieras crearlo mediante Composer, como te decía, es Composer Create Project, el skeleton de Symfony, el nombre del proyecto, y accedías, y luego instalabas el web app si quisieras trabajar con una web completa, o sin web app y solo instalar de esta manera para la versión API. Tienes las dos opciones, ¿vale? Volviendo un poco al código y volviendo a los Docker, nosotros ya teníamos levantado, como viste al inicio, si seguiste el curso, obviamente tendrás solo uno. Yo tengo varios de estos porque al final es una licencia extendida que tenemos nosotros en el proyecto de Infinity. Tenemos varios PHPs, por decirlo así, apaches de PHP en versión 5, 7.3, 7.4 y 8.1 para probar las diferentes funcionalidades de Symfony, que Symfony, te cuento por encima, es una librería framework, más que librería, es un framework plataforma para crear código para backend y frontend en PHP, con la unificación de React y Vue. JS. Entonces tú puedes escribir código en Vue, código en React, sin necesidad de conocer los TPLs, y automáticamente esto te traduce en un TPL o en un punto PHP para que más o menos lo entiendas, y sin necesidad. Entonces puedes ser un programador de front, programar en front, pero al final se compila en código para servirlo en servidor, ¿vale? Entonces algo más o menos a eso.
Pero si no, tú vas a tener Traffic, Commons, que eso lo tendrás, excepto algunas cositas que tenemos acá nosotros para el análisis de datos, que tú lo vas a tener más o menos algo básico que sería el Adminer, PHPMyAdmin, MariaDB y Postgres. Aparte de eso yo tengo Mongo, SonarQube, Mailhawk y este tipo de opciones, que es para el análisis de código y algunas cositas que nosotros hacemos pruebas internas. Como te digo, esta es la versión extendida del Docker y del GitHub que tú tienes. Esto es la opción que nosotros tenemos full y como te digo, estas son las opciones que podrías trabajar. El Traffic es igual para las dos opciones y el Symfony pues también lo tenemos aquí, yo lo cambié y se llama Symfony 6. Tú como lo quieras llamar en tus environments si seguiste el curso anterior. Volviendo un poco a esto, pues recordemos que yo puedo hacer doc exec. Vale, aparte de eso tengo alias creado, como te mencionaba, los alias son bastante importantes. Tengo alias creado para todos. Entonces, en este caso, si yo pongo doc exec, él ya me permite acceder a una opción de escribirle el nombre del contenedor que yo quiero y ya te agrega el menú.it, el bin bash y todo eso que habíamos visto antes, ¿vale? Entonces automáticamente vemos que me pone ahí. Yo en este caso tenía ya creado una prueba, pero vamos a salirnos de la carpeta, hacer rm-rf, html. Me va a decir que no puede borrar porque hay ciertas cosas utilizándolo, que solo cree que borre los documentos internos. Si yo me accedo, pongo lsa, vemos que no tengo nada y aquí vamos a trabajar con otros alias que si seguiste el curso también vienen ya configurados en el Docker, ¿vale? Entonces si yo me vengo aquí a mi script, yo tengo algunos alias que ya te he dejado de momento. El Symfony New, tú obviamente ponías un Symfony New, nombre del proyecto, ponías, voy a hacerlo un poco más grande para que lo puedas ver, perfecto ahí. Tú tenías el Symfony New, el nombre del proyecto, el directorio donde lo querías levantar, que no quieres que inicie con Git, que no sea interactivo y que luego inicie el Git porque daba algunos problemas en la última versión del 6. Luego tenía el make, que es para construir cosas que también instalaremos los bundles, que al final es una función que recibe un parámetro y ejecuta. Un doctrine también para crear las diferentes funciones de doctrine. El Symfony Console, que es el CSS para consola, y el consola clear, que es más o menos de esta manera. Si quiero instalar algo de Composer, en su momento también tengo un CR, que es Composer Require. Entonces todo este tipo de opciones ya vienen por defecto. Entonces si tú quisieras ir añadiendo más cosas en este archivo, simplemente antes de construir los añades ahí si ya lo sabes, o si ya construiste, pues puedes venir a simplemente editar el archivo rc y lo tienes aquí, ¿no? Voy a hacer esto hasta arriba para que más o menos se vea y al final verás todo lo que tenía aquí, ¿no? Todas las ejecuciones que hoy tenemos. Entonces yo aquí iré agregando el resto de alias que tú deseas, ¿vale? Voy a salir con control X que no necesito y vamos a empezar a trabajar. Si recuerdas bien, había que pasar el archivo Symfony New y luego te pedía un nombre del proyecto, que en este caso le vamos a llamar Pulsar Shop. Y nada más, porque el resto de cuestiones ya las hacía automáticamente el proyecto. Entonces simplemente yo pongo enter y él empieza a crear de forma sin necesidad del webfull. Como ves, es como si hubiese instalado con el Composer Create que lo vimos antes. Perfecto, no me da la parte interactiva de lo que está haciendo. Termina, luego inicializo el repositorio de Git y lo tendríamos listo. Tu proyecto está listo aquí. Si yo ahora pongo lsa, tenemos todo. Si recordamos un poco, pues antes no tenía nada y ahora ya tenemos estos los archivos básicos que trae un Symfony totalmente instalado, ¿vale? Vamos a ver un poco el directorio de carpetas. En este caso, como ya te decía, tenemos todo esto. Voy a abrir otra terminal, simplemente poner code punto para que me abra este proyecto y aquí tenemos realmente este proyecto. Lo voy a cerrar, que ya no lo necesitamos. Y nos venimos acá. Acá ya nos muestra un directorio con todos, al final el directorio padre, pues con todos sus directorios. Y vamos a repasar un poquito la estructura de carpetas y archivos que nos trae hoy por hoy el Symfony. Voy a hacer un poquito más grande para que tú lo veas súper bien. Y lo tenemos acá. El principal, donde pondremos siempre nuestras variables de entorno conforme vamos instalando diferentes bundles y nosotros también haciendo diferentes cuestiones, es en este archivo .env. Aquí nos da la opción de poner
ver en qué entorno estamos, si en desarrollo o producción. Y también nos da la opción de si tú quieres escribir otras variables, simplemente como te ves aquí, esto lo mandas como default para que el resto de programadores de tu equipo sepan qué variables de entorno va a haber en el sistema, pero luego tú puedes tener tu punto local o tu punto production o dev, que no se van a comitear, como ves, no se van a, siempre que tenga el punto local, no se van a comitear hacia tu repositorio, que es este caso, ¿vale? Luego tenemos el git ignore, que más o menos nos va diciendo qué archivos o carpetas se van a ignorar. Vendors es donde iremos instalando todos los paquetes, bundles y componentes. El var, pues más o menos haciendo un histórico del cachado y de los logs. Luego tenemos el composer JSON, que es donde nos pondrá todas las opciones que vamos y los bundles que vamos instalando. Aquí como te dice que necesita versión 8.0.2. Nosotros, si seguiste el curso anterior, y perdón que sea un poco pesado, pero tienes el 8.1.3, entonces cumplimos sobre todo esto bien. Luego tenemos algunas extensiones, el Symfony Console, que es para ejecutar los diferentes comandos que vamos a ir viendo. Luego el DOM para las variables de entorno, el Flex, que es para los diferentes bundles, el Framework Bundle, el Runtime y los archivos YAM, que es para poder leer todo lo que es YAM y vamos a ir configurando también, ¿no? Luego las configuraciones de plugins que tienes, los autoload, los PCRs que estás trabajando y los scripts y los extras, ¿vale? Este es un poco aquí, el log es para la instalación que hiciste y respetar la versión. El Symfony también es más o menos para tener algo parecido a lo anterior. Y vamos trabajando. Luego tenemos el bin, que es donde estarán todos los comandos en consola que iremos ejecutando para poder ejecutar los comandos de Symfony. Luego tenemos el config, que serán todos los paquetes que iremos instalando y necesitan una configuración. Y aquí tenemos los servicios también en .yam que habíamos hablado antes. Voy arreglando estas cosas para que no me esté dando error de escritura. Y perfecto, entonces tenemos más o menos acá las rutas. Si quisiéramos trabajar con un sistema de rutas en archivo y no en anotaciones de cada uno de los controladores, también nos viene bastante bien. El preload, los bundles, aquí iríamos todas las rutas como te mencionaba, y los paquetes que poco a poco, cuando vayamos instalando, veremos que aquí se van poniendo. La carpeta public es donde accede la aplicación. Si tú tienes levantado por tu cuenta un Apache y no te está funcionando, es porque puede ser que tienes que poner que lea esta carpeta como la principal. Si nosotros vemos el Docker en la lección anterior, ves que el public está configurado en el default, ¿vale? Entonces el public es donde va a acceder, no a la raíz, sino al public. Luego el src es donde vas a empezar a tener todos tus controladores, las entidades, los modelos, los repositorios, o los repository que se dice en este caso, para acceder a la base de datos de Doctrine. Entonces, eso es un poco la estructura de cómo irás trabajando, cómo tendrás un proyecto totalmente creado y así deberías dejarlo, ¿vale? Entonces, para dar continuación al otro, pues teníamos ya el Docker, ahora hemos instalado un Symfony totalmente funcional, y con esto, si nosotros nos vamos a nuestro navegador, rapidísimo acá, y recargamos, pues nos pone que tenemos nuestro Symfony aquí con la versión 6.06. Me dice la carpeta donde estoy, y esta es una página como si dijéramos un 404, ¿no? Que no hay nada, pero al final, pues para que no te muestre algo feo, Symfony te da esta opción de mostrarte lo básico, donde puedes empezar a configurar y a crear. Conforme vayamos avanzando, iremos instalando diferentes paquetes básicos con los cuales iniciar y poder lanzar un API a ejecución y poder ir comprobando, ¿vale? Cerraremos estas pantallas de acá y los iremos haciendo bastante adecuado. Ahora bien, una cosa que te recomiendo antes de terminar el video es que cuando ya estabas acá, tú puedes ir viendo un poco la documentación de Symfony. Recuerda, ir viendo cómo instalar los controladores, los paquetes de los templates de Twig si fuera lo necesario, o los componentes que tú quieras hacer si quieres trabajar con Front, que acepta React, acepta Vue o Vue, que le dicen algunos, todo este tipo de opciones, ¿vale? Y las variables de entorno, los certificados y los componentes. Ahora bien, nosotros cuando ya empezamos a trabajar, estamos en la versión 6.0, todavía no en la D porque esta es la estable, y te iré mencionando los bundles básicos que empezaremos a trabajar, que aquí tendremos los de Doctrine, que tendremos los de Easy Admin y también tendremos los de GraphQL. Entonces aquí tienes más o menos cómo ir trabajando, y los Maker. Entonces deja todo configurado de esta manera, y ahora nos vamos ya a empezar a instalar los bundles necesarios para la aplicación. Así que nos vemos en un próximo video.